2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy su maestra Judith Marlene Takichiri Bascope del 5º grado del nivel primario. En esta oportunidad aprenderemos un contenido muy importante en el área de comunicación y lenguajes, referido a las palabras parasintéticas, polisémicas, monosémicas en textos expositivos. Vamos a recordar cómo y de qué manera hemos aprendido la anterior clase y ahora vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo. Comencemos. El día de hoy recordaremos las palabras parasintéticas, polisémicas y monosémicas en los textos expositivos. Ahora vamos a dar lectura de un pequeño y breve texto con relación a la prevención de la violencia, que es de preocupación en la coyuntura actual. ¿Por qué la violencia es de interés para la salud pública? La violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. Provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes y niños. Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones de discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. Sin embargo, la violencia se puede prevenir de la siguiente manera: definir el problema, identificar causas y factores de riesgo, diseñar y evaluar las intervenciones, incrementar en escala las intervenciones que resultan efectivas. Si no se atiende la violencia, no se puede asegurar la salud y bienestar para los grupos de edad en la región de las Américas. Bien, este texto nos denota que la violencia es la agresión del más fuerte hacia el más débil. Es en ese sentido que este texto, niños, constituye un texto expositivo. Ahora vamos a recordar lo que aprendimos la anterior clase con relación a las palabras parasintéticas, polisémicas y monosémicas. En este caso, las palabras parasintéticas nos dice que son aquellas que surgen de una palabra compuesta o derivada, agregándole sufijos o prefijos. Y las palabras polisémicas, que son aquellas que tienen la misma escritura, pero tienen varios significados. En su etimología, poli quiere decir varios y sema significado. Ahora, recordando las palabras monosémicas, son aquellas que tienen un solo significado. Mono quiere decir uno y sema significado, un solo significado. Bien, habiendo recordado las palabras parasintéticas, polisémicas y monosémicas, vamos ahora a aprender qué son los textos expositivos para utilizarlas en esas palabras que recordamos. Los textos expositivos buscan dar a conocer un tema de forma clara y objetiva. No refleja ideas, pensamientos ni opiniones del autor. A diferencia de otro tipo de texto, busca comunicar, informar y divulgar. Lo encontramos en libros de textos, manuales de estudio y otros tipos de textos. En las características de los textos expositivos, podemos denotar como primer número que el contenido se muestra de forma jerarquizada para favorecer la comprensión. Número 2, se basan principalmente en la información. Número 3, son textos formales que se escriben en tercera persona. Ahora, si analizamos la estructura del texto expositivo, podemos ver que este debe contener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora veamos el ejemplo en un pequeño texto y hablaremos del cóndor andino, que es particular de nuestra región. Y nos dice en su texto expositivo que las características del cóndor lo convierten sin lugar a duda en el rey de los cielos. En Sudamérica, estas aves se localizan en altitudes de hasta 5.500 metros sobre el nivel del mar. Anidan en rocas y cuevas de acantilados. Se encuentran en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Cuando abren sus alas,
La distancia entre sus puntas alcanza una longitud de 3.3 metros. Estos son enormes, siendo la envergadura más grande de una ave terrestre. Su plumaje es negro azulado y en el cuello tienen un collar de plumas blancas y a veces también en sus alas. Los machos pueden llegar a pesar hasta 15 kilogramos. Son principalmente carroñeros, por eso carecen de garras prensiles fuertes y carecen de técnicas de caza bien desarrolladas. Sin embargo, algunas veces cazan otras aves y también conejos. ¿Vieron cómo este texto expositivo contiene la estructura de la introducción, el desarrollo y la conclusión? Ahora vamos a ver los tipos de textos expositivos, que son dos: los divulgativos y los especializados. Los divulgativos, que están dirigidos a sectores amplios, como en el caso de los periódicos o las publicaciones, y los especializados, que van dirigidos a personas que conocen del tema. En este caso pueden ser especialistas en medicina, en ciencia, en derecho o en otras áreas. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera se aplican las palabras parasintéticas, en este caso en los textos expositivos. Vamos a usar el ejemplo según la estructura de las palabras parasintéticas, que contienen el prefijo, el lexema y el sufijo, y la palabra que utilizaremos el día de hoy será injusticia en un texto expositivo. Aplicando siempre la estructura de la introducción, el desarrollo y la conclusión, realizamos un pequeño texto con la palabra injusticia, siendo esta una palabra parasintética. Y nos dice en el texto expositivo que la injusticia es la falta o ausencia de justicia del bien común o de equilibrio, en referencia a un suceso o un acto o a una situación de hecho o statu quo. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales. El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal o sistema judicial, y también al no respeto de los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en su conjunto. Así que la injusticia es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros. Este pequeño texto constituye un texto expositivo con una palabra parasintética. Ahora vamos a aplicar el texto expositivo en las palabras polisémicas, y en este caso utilizaremos la palabra lima. Lima, que tiene el significado de que puede ser fruta, puede ser o referirse a una lima de uñas, o también a Lima, que es la capital del Perú. Ahora, respetando esta palabra polisémica, en la introducción, desarrollo y conclusión, hablaremos en un pequeño texto expositivo de Lima, Perú. Lima es la capital y una megalópolis de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del Océano Pacífico, conformando una extensa y poblada área urbana conocida como Lima metropolitana, de 70 kilómetros al norte. También existe la comercialización de una deliciosa fruta llamada lima, que la encontramos en diversos lugares, considerada como una fruta cítrica. Así es la hermosísima Lima con sus grandes atractivos. Bien, ¿observaron cómo utilizamos una palabra polisémica en un texto expositivo? De la misma forma lo haremos con una palabra monosémica, que en este caso viene a ser abeja. Ahora, respetando la estructura del texto expositivo en su introducción, desarrollo y conclusión, hablaremos de la palabra monosémica, en este caso de abeja, que nos dice en este pequeño texto expositivo que las abejas son insectos sociales y colaboradores que viven en colmenas, formando grandes colonias, lo que ha proporcionado a las sociedades humanas miel y cera de abeja desde hace miles de años.
Este uso comercial ha desarrollado la industria de la apicultura que se dedica a la cría de abejas, aunque muchas especies siguen viviendo en la naturaleza. Con cerebros del tamaño de una semilla, las abejas son insectos que llevan a cabo sorprendentes funciones interconectadas para mantener la salud de su colmena. ¡Qué interesante!, ¿verdad, niños? ¿Cómo podemos usar las palabras parasintéticas, polisémicas y monosémicas en textos expositivos? La verdad, yo los invito ahora para que ustedes puedan crear diversos textos expositivos utilizando los siguientes ejemplos que ya aprendimos en anteriores clases. En las palabras parasintéticas, te invito a que utilices la palabra paracaidista. Qué interesante nos saldrá este texto, ¿verdad? Y en las palabras polisémicas, realiza un texto expositivo con la palabra ratón, utilizando ambos significados en la misma. También te invito a que uses en la palabra monosémica la palabra caballo y crees también así un texto expositivo. Bueno, mis queridos niños, ese fue el contenido del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ahora los invito a que puedan revisar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y con ayuda de sus padres y maestros puedan reforzar más sus conocimientos. Hasta otra oportunidad, mis queridos niños, y miles de bendiciones. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.